verso 1 del 8 dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia del faraón y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas, vean qué particular también esto, para que me sirva, porque recuerden que el pueblo estaba esclavo, o sea, sirviendo al faraón. Y Yahweh le está diciendo, déjelo ir para que me sirva a mí, que eso es como, ¿verdad? Lo que hemos hablado de la administración, ahí estaba pasando de Samael a Heilel, pasando de la muerte a la ley y los profetas. Entonces, como en este caso, como si fuera la ley diciendo, ya, deje que la humanidad me sirva a mí, en vez de a la muerte, en vez de a la carne, en vez de al faraón. ¿Sí me explico? Recuerden que la esclavitud de Egipto representa la esclavitud a la carne, porque el pecado esclaviza y la paga del pecado es la muerte. Entonces, Yahweh le está diciendo básicamente al faraón, como si fuera el que gobierna el mundo de muerte, deje ir a mi pueblo para que me sirva a mí, que es la vida. Entonces, porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. ¿Recuerdan lo que vemos en Apocalipsis? Vean, si ponemos, no aparecen muchas ranas en la escritura. Vean, aparece en 3 libros nada más. 12 veces en el Éxodo, obviamente por la plaga. 2 veces en los Salmos, 1 vez en Apocalipsis. Y el de Apocalipsis dice, vi salir de la boca del dragón, que es Lucifer, de la boca de la bestia, que es el líder mundial, y de la boca del falso profeta, líder religioso, 3 espíritus inmundos semejantes a rana. Entonces, esto es cuando el sistema, la bestia, el falso profeta y el anticristo, básicamente ahí ya dragón, van a convencer al mundo entero de prepararse para ir a pelear en la guerra de Armagedón. Entonces, las ranas que salen de las bocas de ellos son demonios, de hecho aquí mismo lo dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del poderoso Elohim, bueno, del El Shaddai, o sea, para la guerra de Armagedón, los van a convencer. Ahora, ¿se acuerdan que les he dicho que, bueno, y obviamente yo creo que no es necesario que yo se los diga, pero es sorprendente pensar que la humanidad esté dispuesta a pelear con el Creador Todopoderoso? Y sí, el humano ha llegado a un nivel de estupidez muy grande, pero se pasa, ¿verdad? No tendría que tener ni nada de razón, de conciencia, de otro montón de cosas como para enfrentarse contra el creador. Entonces, es muy posible que los gobiernos van a decir que hay una amenaza alienígena, para que todos los gobiernos unan sus ejércitos y digan, vamos a ir a pelear contra esos aliens. Que difícilmente van a decir, vamos a ir a pelear contra el Todopoderoso, ¿verdad? Hasta el mismo decirlo no tiene sentido. Quiere decir, no vamos a poder, porque Él es todopoderoso. Pero si no entienden que Él es el Todopoderoso, sino que piensan que es una amenaza de otro mundo alienígena, ahí van a decir, sí, el Día de la Independencia, como hablábamos la vez pasada, van a decir, ¿verdad? Todas las películas de Hollywood, ahora sí este es el momento. Y vean qué curioso cómo dice que espíritus de ranas salen de sus bocas. Son espíritus demoníacos que se ven como ranas y van a convencer a la gente. Vean qué curioso la comparación, voy a poner a ver si me sale, la comparación entre una rana y un alienígena de los que se llaman Greys. Vean los ojos de la rana, vea el Grey, ¿ven eso? Muy posiblemente son los demonios estos Greys que están influenciando al gobierno para convencerlos de ir a pelear. Entonces ven la similitud entre la cara y principalmente los ojos de una rana y los aliens llamados Greys. De hecho he visto más fotos todavía más claras hasta que los comparan, pero aquí parece que no me sirvió la búsqueda. Volviendo acá, Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia del faraón y dile, Yahweh ha dicho así, déjame ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la habitación donde duermes y sobre tu cama, en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entonces, ¿verdad? Les dice claramente que van a estar por todo lado las ranas. De hecho, vemos en el libro de Yashar y en otros escritos según el libro de Yashar, o bueno, la verdad es que no sé si el Yashar otro de los escritos que hablan del tema, porque obviamente el de Yashar está inspirado y sí lo considero completamente cierto. Ya lo que es tradición, algunas cosas son ciertas, otras cosas son alegorías o representaciones como para enseñar. Pero una de las cosas que se enseña es que, como dice aquí, el río criará las ranas, ¿verdad? El río criará ranas. Entonces, el agua se estaba convirtiendo en ranas. Recuerden que en Génesis dice que del agua, Yahweh dijo, produzcan seres marinos y voladores, ¿verdad? Las aves y los peces fueron hechos en el 5.º día del agua. Aquí vemos que está pasando algo similar porque el agua está formando ranas. Y dicen que era tanto el nivel que incluso el sudor de los egipcios, cuando dormían, se convertía en ranas. Entonces, usted se imagina que le salga sudor y de repente 3 gotas de sudor, ¡puc! Una rana, ¡puc! Otra rana.
¿Se imaginan el asco, la desesperación, ranas por todo lado y hasta saliéndole a uno? Si fuese que literalmente el mismo sudor se convertía en rana. Se dice que hubo una, y este sí creo que mejor lo busco, un ser, y lo voy a buscar porque no recuerdo si tenía forma de rana o pulpo. Y al término de 2 años, Yahweh de nuevo envió a Moshe a Faraón para sacar a los hijos de Israel. Imagínense 2 años y enviarlos fuera a la tierra de Misraim. Y Moshe fue y vino a la casa del Faraón y le habló las palabras que Yahweh le había enviado. Pero Faraón no quiso escuchar a la voz de Yahweh. Y el Todopoderoso levantó su poder en Misraim sobre Faraón y sobre sus súbditos. Y el Todopoderoso golpeó al Faraón y a su gente con grandes dañinas plagas. Y Yahweh envió por la mano de Aarón y convirtió las aguas de Misraim en sangre. ¿Verdad? Que esa es la primera, ya la vimos. Entonces no voy a entrar ahí demasiado. Cuando llegaban a beber y sacaban agua del cubo, he aquí todo el agua se convertía en sangre. Y él venía a beber su taza y el agua de su taza se convertía en sangre. Y cuando una mujer amasaba su masa, se cocinaba su masa y cocinaba sus víveres, su apariencia era convertida en sangre. Entonces todo lo que hacían, si traía agua, esa agua era sangre, entonces todo estaba combinado con sangre. Dice, y Yahweh envió de nuevo y causó que de las aguas brotaran ranas, y todas las ranas vinieron dentro de la casa de los Mizrayim, y cuando los Mizrayim bebían, sus estómagos se llenaban de ranas. Usted se imagina beber agua y que dentro del agua se convierta en ranas. Y danzaban en sus panzas como ellas danzan cuando están en el río. Yo tengo un recuerdo una vez con mi hermana, no está aquí para contar la historia, pero vieras el susto que se pegó porque estamos pasando un río en la noche. No les puedo explicar la cantidad de ranas que se escuchaban. Entró en pánico la pobre. Dice, y toda su agua de beber y su agua de cocinar se convirtió en ranas. También cuando se acostaban en sus camas, su sudor criaba ranas. Yashar. Y a pesar de todo esto, la ira de Yahweh no se volvió de ellos, y su mano estaba extendida contra todos los Mizrayim para golpearlos con todo tipo de plagas severas. Y él fue y golpeó su polvo en piojos. Y sí, golpeó su polvo. Entonces, aquí lo que dice es lo del sudor que se convirtió en ranas. La otra parte que les decía que no estaba seguro tampoco era la que no está, y que dice que hubo uno en particular, una criatura inmensa que salió del río y se subía en las casas y arrancaba los techos, porque ven como dice aquí, sí, como el crack, dice, y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, dice, en el río criarán ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. No sé si será de ahí que tienen la idea de una criatura que subía y quitaba los techos. Después dice, las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, otra vez por medio de Aarón, porque es el agua la que se va a convertir en ranas, y el agua salvó a Moshe. Entonces Yahweh no permite que Moshe directamente hiera el agua. Dice, sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Otra vez, repito, imagínense para Moshe, volviendo a Yahweh, pero Yahweh, estos también hacen. También, ¿verdad? O sea, no lo dudo, pero no hay un verso que lo diga, aunque creo que lo he leído por ahí en algún lado, tal vez algo parecido, o no sé si es que tengo la idea de cosas de esta realidad de nuestro tiempo, pero yo no sé si ustedes han visto, y a lo que me refiero, por ejemplo, en África hay un lugar donde la cantidad de mosquitos es exagerada, pero así, exagerada. Entonces las señoras salen con ollas y hasta agarrar un montón, después los estripan y los hacen masa, y hacen tortas y comen. Entonces, no me extrañaría más de uno diciendo, ay, aquí vamos a comer ancas de rana y todo lo demás de rana que se pueda, porque hay rana para tirar para arriba. Y bueno, como les he dicho, en Perú, y no, yo no lo vi en persona, lo vi por YouTube, aunque he tenido la bendición de estar en Perú, pero me han dicho que es verdad. Cuando estuve en Perú me dijeron que sí sucede. Llegan así al mercado y los hombres más que todo, porque supuestamente es para la fuerza sexual y demás, piden una rana batida, agarran la rana, la pegan contra la mesa, ¡pa! Porque está viva, ¿verdad? La meten en la licuadora, sacan y toman el batido. Entonces, lo hacen hoy en día por gusto. Entonces, quién sabe cómo fue en ese momento. Claramente hay que tener claro que era una plaga. Entonces, no era como que, ay, vamos a comer ranas. Pero sí me imagino el pueblo egipcio tratando de lidiar con la plaga, tratando de hacer algo para que no les afecte, es mi punto. Dice, subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ranas contra ranas peleando. Entonces el faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, orad a Yahweh para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh. Vean qué curioso también esto, como el impío, como en este caso el faraón, muchas veces le dice al Todopoderoso, ¿verdad?
Muchos dicen creer, entonces oran y, hey, dame tal cosa, y yo hago tal cosa, dame tal cosa, y va a ver que yo hago lo otro. Y cuando Yahweh les hace el milagro, se les olvidó que hay un Yahweh, se les olvidó que habían prometido cambiar sus vidas, etcétera, lo que fuese que prometieron, que también es parte de la razón por la que Yahweh los dice no juren, que su sí sea sí, su no sea no, porque siempre va a haber esa lucha en este mundo. Entonces, dice, orad a Yahweh para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Yahweh. A lo que voy es que, como sabemos, todavía faltan plagas. No los va a dejar ir. Entonces él está diciendo, sí, los voy a dejar ir si se calma la plaga. Se calma la plaga. No, vayan a trabajar. Imagínense para el padre y para Moshe. Entonces, respondió Moshe al faraón. Y también veráis donde habría que pensar, quién sabe cómo le hablaban los brujos al faraón, cómo lo manipulaban para decirle, no, no, él lo puede quitar, que él lo quite. Él lo puso, que él lo quite. Nosotros solo le estamos mostrando que podemos hacer lo mismo. ¿Verdad? Tal vez ellos le decían, no, es que el brujo que lo hace lo tiene que quitar. Tal, o sea, son tantas cosas que podrían decir para que el faraón dijera, sí, voy a tener que arreglármelas con Moshe. Y también me gustaría ver la comparación, aunque me imagino que para la vista lo más seguro era lo mismo, pero la comparación entre la plaga verdadera de Yahweh y las ranas que hicieron los brujos. O sea, nada raro, como 3 ranas, todas flacas, feas. Entonces, ellos no hicieron ranas, ellos hicieron sapos. Regueros sapos. Dice, respondió Moshe al faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Entonces Moshe hace esto como para decirle, es para que usted vea que cuando yo ore se calma. Eso quiere decir que el Padre está conmigo, el Todopoderoso está conmigo, y por ende, si yo oro se calma, si yo digo que se haga plaga, se hace plaga, como para decirle al faraón, no esté jugando, ¿verdad? Mañana, dijo él. Moshe respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Elohim. Porque si sucedía a cualquier momento, el faraón podía decir, no, eso ya iba a pasar. Fueron mis brujos, lo que fuera. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moshe y Aarón de la presencia del faraón. Moshe clamó a Yahweh tocante a las ranas que había mandado sobre el faraón. E hizo Yahweh conforme a la palabra de Moshe. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero al ver el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Yahweh lo había dicho. Entonces vean que Yahweh para la plaga, pero al detener la plaga y morirse todas las ranas, se viene una pestilencia, ¿verdad? Como dice aquí, apestaba, ¿verdad que sí? Apestaba la tierra. Entonces, mi punto es que a pesar de calmar la plaga, sí, no es como que las ranas se fueron para el río, no, las ranas se murieron ahí y la tierra apestaba, era un asco. Entonces es como que la plaga en cierta manera continúa o evoluciona. Pero aún así, como ya las ranas no están vivas saltando por ahí, entonces el faraón dice, ya. ¿Para qué les dije nada? Que se queden ahí trabajando. Y eso es lo que pasa cuando Yahweh le da reposo a un impío, el enemigo o el impío, en vez de alabar a Yahweh por ese reposo, lo usa para endurecerse más en el mal en el que está. Entonces Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Imagínense, obviamente no fue todo el polvo, pero tuvo que haber sido bastante polvo. Imagínense polvo convertido en piojos, también la desesperación. No me lo puedo ni imaginar. ¿Verdad? Bueno, bendito Yahweh que hace años no he visto piojos, pero me acuerdo en la escuela, ahí los piojos, para tirar por arriba. Y, o sea, qué espantoso, no me puedo imaginar. 2 piojos, ya es molesto, imagínense todo el polvo hecho piojo. Entonces, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Aquí me parece algo particular como, bueno, ¿verdad? El hombre polvo es y en polvo se convertirá. Aquí el polvo se convirtió pero en piojo, en piojos. Y además de eso, el pueblo de Jacob, que sería numeroso, ¿verdad? Como el polvo de la tierra. Entonces me parece particular, por ejemplo, agua convertida en sangre, que hace alusión a juicio. Después vino las ranas, ¿verdad? No hubo otra en medio. Bueno, sí, pero eso fueron... Okay. Entonces, ranas que como vimos, las ranas se conectan con los demonios, influenciando a la humanidad. Después mosquitos o piojos. Entonces, el polvo convirtiéndose en mosquitos o piojos. Después la aparición de moscas o tábanos, la peste del ganado.
como sabemos, ¿verdad? Recuerdan que cada una de las plagas está relacionada con un falso Elohim. O sea, Yahweh estaba mostrando que por medio de cada plaga estaba destruyendo a algunos Elohim. En algunos casos uno, en otros casos varios, con una sola plaga, porque ellos adoraban el Nilo como un poderoso. El Nilo también era como las venas de Osiris, y después, ¿verdad? Adoraban a una criatura también como Rana, o que tenía autoridad sobre ese tipo de criaturas, uno que tenía autoridad sobre los insectos, y bueno, etcétera, etcétera. Como cada plaga estaba relacionada con un falso Elohim egipcio. Estos son los dioses que estaba hiriendo o destruyendo con cada plaga. Con el agua que se convirtió en sangre, Khnum, Api y Osiris. No estaba muy happy. Ese día estaba un poco sad. Después ranas, también Api y Ect. Piojos, que es la de acá, Seb, el dios Seb, que es este que ven aquí, era el dios de la tierra. Entonces por eso el polvo se convirtió en piojos. Él debió tener la capacidad de detenerla o de no permitir que pasara, porque otra forma de verlo habría sido que los mismos dioses egipcios estaban volviendo en contra de su propio pueblo, ¿verdad? Entonces, dice, los hechiceros también, no. Ellos hicieron así, ya veo por ahí, sí, para que se conviertan en piojos por todo el país de Egipto. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos que se lanzaron sobre los hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Todo el polvo, ¿verdad? Que en ese caso ya estaríamos hablando como el polvo suelto. Imagínense las casas llenas de polvo, que hoy en día hay muchas casas llenas de polvo. Y vivimos en un mundo que no es como el de Egipto. Imagínense en Egipto en ese tiempo el polvo que había en cada esquina de la casa. No creo que barriera mucho. Habrá que ver. Pero bueno, imagínense el montón de piojos de todo el polvo que estaba. Porque dice todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Esta plaga fue clave, porque esta fue la primer plaga en la cual los hechiceros no pudieron duplicarla. Entonces, por esta plaga se dieron cuenta y tuvieron que admitir, aunque no querían, tuvieron que admitir que era el Todopoderoso el que estaba haciendo eso, porque ellos no podían copiarla. Según el judaísmo, la brujería no puede producir nada más pequeño que una petipoa. Entonces algo así. Básicamente eso querría decir que un brujo puede hacer una ilusión o hacer un truco o crear algo de alguna manera, un demonio que haga teletransportar algo, pero lo más pequeño es algo así, y los piojos son más pequeños. Entonces los brujos no pudieron hacer piojos, que también sería una forma en la que Yahweh les estaba diciendo que ellos están súper limitados. Yahweh puede hacer cosas grandes, puede hacer cosas pequeñas. Además, vamos a ver, dice, los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Me parece muy curioso porque sacar ranas, agua en sangre y piojos no. O sea, un brujo pudo haber hecho, mi amor, al niño, vea, tengo piojos. ¿Tú quieres piojos? Salen de la cabeza del niño. Entonces, vemos que es algo más allá. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos. Ya me lo imagino sacando piojos al niño. Pero no pudieron. Hubo pues piojos, tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, es el dedo de Elohim. Cuando ya vieron que no pudieron, dijeron, no, esto lo está haciendo Elohim. Entonces aquí hay algo más, dos cosas. Bueno, varias cosas. Una, que vean, dice, es el dedo de Elohim. Un dedo. Y fueron 10 plagas. O sea que Yahweh hizo cada plaga con un dedo. Y eso es como Yahweh haciéndole así a los dioses. Porque con un dedo destruyó a cada uno o a varios en algunas ocasiones, mostrando su poder. 10 plagas, 10 dedos, esto es el dedo de Elohim, dice. Y después, cuando el pueblo sale y pasa el mar de juncos, Mar Rojo, y entra Egipto, los egipcios, y Yahweh los destruye a todos, ahí dice que fue la mano. O sea que en el mar fueron 5 plagas combinadas. El mal que provocó una plaga en Egipto se multiplicó por 5 en el mar cuando entró todo el ejército, porque fue la mano entera, no el dedo. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Otra cosa, como dije, vean qué curioso que ya, y viéndolo de alguna manera positivo, en el sentido de los muchos, sería conectados con los piojos. ¿Por qué? Porque Yahweh le dijo a Israel que sería como el polvo de la tierra. De hecho, recuerden, a Abraham le dijo que sería como las estrellas y como la arena del mar. A Isaac le dijo que sería como las estrellas del cielo. A Jacob, que sería como la arena del mar. Pero también Jacob es Israel. Y recuerden que cuando Balak manda a Bilam a condenar, a maldecir a Israel, y él dice, son como el polvo de la tierra. A lo que voy con esto, digamos, de hecho sería Jacob polvo
y Israel, arena. O sea, la arena tiene un nivel más elevado que el polvo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando alguien hablaba negativamente de Israel, decía, son como el polvo de la tierra, como diciendo, son pura tierra, son unos tierrosos. ¿Me explico? Entonces, sí, numerosos, pero tierra, bajo, para pisotear, etcétera. Los muchos van a tener que pasar por muerte. Por ende, con ellos se cumple que son polvo y en polvo se convierten. Porque son muchos como el polvo, son Jacob, y van a tener que pasar por muerte en la gran tribulación. ¿Ok? Qué curioso que sea como sea, aunque la bestia tenga la capacidad de matarlos, ellos van a ser de Yahweh y nadie se los quita. A lo que voy con esto es como los brujos aquí diciendo, no, esto es el dedo de Elohim. Ellos no pudieron hacer piojos, aunque sean algo que parece insignificante. Eso indica que por más insignificante que pueda parecer a uno, por ser una criatura diminuta, que lo que hace es molestar, no nos podemos imaginar la complejidad que tiene un piojo, como para que un brujo que podía ser una rana dijera, no, esto no puedo. ¿Sí me estoy explicando? Tal vez no hayan entrado en nanotecnología y demás. Entonces, dice, los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, es el dedo de Elohim. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Yahweh lo había dicho. Entonces, de fijo, más bien le molestó. En vez de asustarse, o le molestó o no les creyó a los brujos. Quizá dijo, estos brujos incompetentes, ineptos, no pueden hacer ni un piojo. Vemos que con la plaga de piojos, que es apenas la tercera, ya los brujos dijeron, esta es la mano de Elohim, es el dedo de Elohim, no podemos hacer nada. Yahweh dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante del faraón cuando él salga al río. Y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Qué curioso que hasta este momento había reinado la muerte. La muerte se puede ver como Baal-Zebub. Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Zebub en hebreo es moscas, mosca. Ahí sería Zebubim. Entonces, qué curioso que estaba reinando la muerte y Yahweh, cuando está haciendo el cambio, hace una plaga en la cual va a mandar moscas. Aquí hay una, flies, finalmente. Arob. Ve, eso fue lo que salió ahora, pero como enjambre. Entonces, vean, es enjambre en realidad, porque incluso aquí donde están traduciendo moscas en Salmo 78:45 dice enjambres. Bueno, leo desde el 20. Yahweh dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante del faraón cuando él salga al río y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de enjambre. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de enjambres, y asimismo la tierra donde ellos estén. Aquel día yo apartaré la tierra de Goshem. En aquel día, vean esto que viene aquí también es poderoso, como todo lo demás. Vean cómo ahora, después de los piojos, vienen las moscas. Las moscas se conectan con Baal-Zebub, la muerte. Y así como en el anterior, el polvo que se convirtió en piojos, los brujos no lo pudieron copiar, entonces vemos que se va volviendo más difícil para los del mundo aceptarlo y copiarlo, y se va volviendo más positivo para los israelitas, porque ya se empieza a ver que sí es Yahweh el que lo está haciendo, ya empiezan a ver que ahora sí le está preocupando más al faraón la situación, en este caso una plaga más, y ahora Yahweh les está diciendo, les voy a dar un lugar donde van a poder estar protegidos. Igual que el lugar preparado para los 144,000. Entonces vean qué curioso, porque el Goshem en Egipto representa el lugar preparado de los elegidos para los últimos 1260 días. Obviamente, los primeros 3 años y medio, como Yahweh protege a los elegidos donde sea que estén, se podría decir que donde sea que esté, una persona elegida está en Goshem. ¿Está claro? Y ya voy a explicar por qué, voy a mostrar por qué numéricamente. Aquel que está con Mashiach está en Goshem. Entonces está bien, pero la comparación que hacía ahora de los muchos como el polvo, porque van a tener que volverse polvo al morir, y Israel sería como el polvo. Después de eso viene inmediatamente y nos dice esto de Goshem. Recuerden que los muchos mueren en la cosecha, y es en la cosecha cuando los elegidos van al lugar preparado. Entonces particular aquí lo conectado de estos dos eventos. Levántate de mañana, ponte delante del faraón cuando él salga al río y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Aquel día yo apartaré la tierra de Goshen, en la cual habita mi pueblo,
para que no haya en ella ninguna clase de moscas. Ustedes también me gustaría mucho, ¿verdad?, poder estar ahí para poder ver cuán literal o cuán visible era esto. O sea, quizá en la frontera o la separación entre Goshen y el resto de Egipto, digamos, quién sabe, que fuera un espacio de 200 metros, 1 kilómetro, donde las moscas se volvían menos y menos hasta que ya en Goshen no habían. Puede ser así para que, o sea, se sigue cumpliendo, pero tal vez no sería tan notable. Otra cosa, estilo película, que uno se imaginaría es frontera de Goshen, las moscas pegan y se devuelven, ¿verdad? No se puede entrar ahí, son israelitas. De todas maneras, me gustaría ver cuál de las dos opciones es. Lo que Yahweh nos dice entonces, las moscas no podían entrar en Goshen. ¿Y qué representan las moscas? Muerte. La muerte no puede alcanzar a los elegidos que están en Goshen, pero sí pudo alcanzar a los muchos que eran como el polvo. En este capítulo solo aparece una vez y es esa que vimos ahí. Vean cómo se escribe Goshen, es Gimel Shin Nun, ¿ok? Recuerden que esta Nun es la Nun final. Cuando aparece al final de una palabra se escribe así, pero cuando aparece en medio de una palabra se escribe así. Ven que no cambia la traducción, entonces es la misma palabra. Hay varias ocasiones donde Yahweh llama Goshen Goshená, que de hecho no es que la llame así, sino que es como decir a Goshen o el Goshen, poniéndole la G al final. Y vamos a ver si encontramos, vamos a ver cómo puedo hacer para encontrarla. Sí, no me ayudó. Ajá. ¿Cómo hago para buscarla? Ok, vean, Goshen, que aparece. Estas son todas las veces que aparece Goshen, pero hay algunas ocasiones, como dije, donde Yahweh la escribe diferente. Al aparecer en tantas, vamos a ver cómo hago para... Ahí está, y Goshen, pero yo estoy buscando Goshená. Goshen. Vean este, Hagoshen, viene siendo lo mismo, el Goshen, solo que la G al inicio. ¿Lo ven ahí? El Goshen. También cuando uno dice el algo, es porque es como el mejor o el de verdad, o digamos, como cuando la escritura habla muchas veces de Elohim, pero a veces dice el Elohim. Es como ese el Elohim verdadero, el más fuerte, etcétera. Entonces, vieron que aquí aparece Hagoshen y vieron que el valor numérico de el Goshen o Goshená es 358. Y recuerden que 358 es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. ¿Ven ahí? 358. Y si escribo el Goshen, 358. Entonces el que está en Mashiach está en Goshen. El Goshen. No cualquiera Goshen. ¿Está claro? El que está en Mashiach está en el lugar preparado. Está en el lugar apartado. Como dijo ahí, yo apartaré. Aquel día yo apartaré, ¿verdad? El lugar preparado. Y aquí vemos, ¿verdad? Como la palabra kadosh de apartar. Obviamente no es la palabra kadosh la que está utilizando aquí, por si algo. Pero mi punto es el significado apartar o separar, similar al de Kadosh. Yo apartaré la tierra de Goshen en la cual habita mi pueblo para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Cuando los elegidos estén en el lugar preparado, representado por Goshen, van a ver que nada de lo que va a estar sucediendo en esta tierra nos va a afectar. Nada del mosquero de este mundo nos va a afectar. Dito Yahweh. Todo el mosquero se va a quedar fuera. Ok, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Vean qué curioso. Vean, esto me parece a mí muy poderoso. No sé ustedes. Vean, las moscas. Por si las moscas, para que sepan. En la cuarta plaga. Todavía faltan 6 plagas. Pero aquí Yahweh ya dijo que va a dar redención. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Eso sería, yo voy a marcar una gran diferencia entre los egipcios y los verdaderos israelitas. O sea, voy a separar el trigo de la cizaña. Y eso es lo que sucede en la cosecha. Se cosecha el trigo y se lleva al lugar preparado como Goshen. Y entonces el mundo va a ver la diferencia entre el pueblo elegido y los que están en el mundo. Y yo pondré redención. La cosecha es la redención de la carne, porque es la transformación al cuerpo perfecto. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. La separación del trigo y la cizaña, la redención que nos da Mashiach y que se manifiesta en la cosecha cuando el pueblo esté en el lugar preparado. Vean, mañana será esta señal. O sea, iba a ser algo clave. Por eso dije también lo de las moscas. Me gustaría ver cómo hacían cuando iban llegando a Goshen. ¿Se devolvían o si rebotaban o qué pasaba? Pero una señal clara. Mañana será esta señal. Esperemos que mañana nos dé una señal, Yahweh, de algo. Mashiach, representado por Goshen, vino en el 4º milenio
y esta es la cuarta plaga. Y en el cuarto milenio Yahweh nos dio la redención por medio de Yahushua HaMashiach. Así es. Y para vencer a la muerte, las moscas. Curiosamente a él lo acusaron de ser del señor de las moscas. Vean qué particular. Y muy curioso cómo Yahweh aquí está mandando moscas a Egipto. Llega el hijo de él y los egipcios, israelitas, o sea, egipcios espirituales le dicen: no, tú eres enviado por Belcebú. Porque si los egipcios consideraban tener al verdadero poderoso, por supuesto el de Moshe lo habrían visto como el malo. A fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Yahushua, la primera manifestación del yo soy. El primero. Yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Esta plaga fue clave y representa, como acabamos de ver, como acabo de explicar, tanto lo que hizo Mashiach como lo que va a suceder en la cosecha. Lo de los piojos, los muchos muriendo, en parte se puede ver así, ya lo mencioné. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y Yahweh lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Si ya las moscas son molestas, imagínense que Yahweh las mandó molestísimas. Sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto. La tierra fue corrompida a causa de ellas. Si un perfume con una mosca se corrompe, imagínese lleno de moscas, la tierra que en ese momento era la más hermosa del mundo. Se dice que Egipto en ese tiempo era como el paraíso mismo. Entonces el faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Elohim, pero dentro del país. ¿Qué se cree el faraón para estar poniendo condiciones? Después de ya 4 plagas, pero a mi manera. Vayan y sacrifiquen, pero aquí. ¿Qué va a estar uno sirviendo a Yahweh en medio de todos esos ídolos? Es como si le dijeran en la iglesia católica: ínquese aquí a orarle a Yahweh. Y uno, pero ahí está ese ídolo y aquel otro. Si me hinco aquí va a parecer que me estoy hincando ese ídolo. Prefiero esperarme a salir de aquí. Entonces el faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro poderoso, pero dentro del país. Moshe respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yahweh, nuestro Elohim, lo que es la abominación para los egipcios. Recuerden que, bueno, por lo menos, y de esto no estoy completamente seguro si es una realidad o es una fábula judía. Considero la posibilidad, porque en Egipto adoraban muchos ídolos, pero ¿se acuerdan cómo se dice que, y bueno, eso sí está en la escritura, que para los egipcios era abominable los pastores de ovejas? Ahora, la razón por la que era abominable es donde viene la cuestión, ¿verdad? La pregunta de si era porque eran muy clasistas, como alguna gente que piensa que los ganaderos, ¿verdad?, son de pueblo, lo que sea, o además de eso, porque también lo tenían, o como dicen en el judaísmo, ellos adoraban a las ovejas, a los corderos, como dioses, entonces no les parecía o veían abominable el que una persona comiera y se alimentara y se vistiera con todo lo de esas criaturas, ¿verdad? Entonces para ellos era abominable, y eso es clave porque ¿qué fue lo que le dijo Yahweh al pueblo que sacrificara antes de salir de Egipto? Un cordero. O sea, tenía que sacrificar, según el judaísmo, al Elohim de los egipcios. Tenían que matarlo. Y eso iba a ser abominable para ellos, iba a ser una ofensa. Entonces, parte de lo que vemos acá, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Yahweh, nuestro Elohim, lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificáramos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Verdad? Sería abominable para ellos sacrificar lo que ellos veían como un Elohim. Iremos por el desierto 3 días de camino, 3 días de camino, mostrando que Yahushua, que es el camino al Padre, cumpliría su misión en 3 días de muerto, ¿verdad? Obviamente, los 3 días de haber muerto para resurrección. Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificios a Yahweh, nuestro poderoso, como Él nos diga, no como usted nos diga. Dijo el faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yahweh, vuestro poderoso, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Sigue tratando de controlar, sigue tratando de poner sus condiciones. Orad por mí. Legítimo, católico, cristiano y otro montón de cosas. La gente... ¿Cuánta gente le dice a uno: no, yo le llamo como yo quiera, no, yo sigo la doctrina que yo quiera? Y después, ¿puede orar por mí? ¿Por qué quiere que ore por usted si usted piensa que yo ando con otro? ¿O por qué usted quiere que yo ore por usted si usted piensa que su forma de oración es igual? ¿Verdad? Son cosas que no tienen ningún sentido, pero pasa mucho. El faraón cree en otros. Vaya y ore por mí. Porque eso es como la gente que piensa que todos son el mismo, que orar es orar. Entonces ahí para ellos es irrelevante. ¿Va a orar? Sí, ore por mí. Ore usted, ese vago. Y Moshe respondió: al salir yo de tu presencia, rogaré a Yahweh que las diversas clases de moscas, ven eso, por eso decían enjambres y no moscas, porque eran diversas clases, que las diversas clases de moscas se alejen del faraón,
de sus siervos y de su pueblo mañana. No puede ser ahorita, por favor, es que viera que estoy un poco molesto. Mañana, con tal de que el faraón no nos engañe más. O sea, las voy a dejar hasta mañana porque no le confío a usted nada. Con tal de que el faraón no nos engañe más, impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Yahweh. Me imagino que ahí se molestó el faraón cuando oyó eso, pero bueno. Entonces Moshe salió de la presencia del faraón y oró a Yahweh. Yahweh hizo conforme a la palabra de Moshe y apartó todas aquellas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Que de fijo eso también fue una señal. Pero también, esta vez el faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo.